Bien, pues ya estamos listos. Ahora sí vamos a iniciar con la presentación. Bienvenidos todos. Espero que no tengan frío. Espero que vayan agarrando un poquito de calorcito conforme avanza la presentación. Bueno, pues así es como la titulamos, ¿no? Que es las raíces profundas del Día de Muertos. Y entonces, pues vamos a hablar precisamente de los orígenes que tiene esta celebración, que no son nada más mexicanos, y que de hecho tampoco tienen que ver nada más con la religión católica, sino que es algo más profundo todavía, más ancestral. Nada más déjenme acá modificar un poquito el volumen. Ahí estamos ya. Entonces, pues vamos a ir iniciando. Esto tiene que ver incluso con una cuestión que es el animismo, que es otra forma de concebir la realidad por parte de ciertos pueblos, sobre todo como eran los pueblos originarios, el pueblo azteca, el pueblo, mexica, maya, purépecha, todos los pueblos originarios que había aquí en México, ¿no? Entonces, pues eso es lo que básicamente da origen aquí a la celebración, pero en otros lados son otros elementos. Vamos entonces a avanzar y vamos a ver primeramente cómo era la cosmogonía azteca. Como saben, los aztecas no eran una tribu, como luego nos quieren decir, tampoco estaban incivilizados y tampoco estaban faltos de lengua, porque pues no se comunicaban a gruñidos. Todas las cuestiones que digan lo contrario, pues son más bien defensas que no nos corresponden a nosotros, defensas de la corona española y de la hegemonía española que a nosotros no nos corresponden. Y aunque nos las enseñaron por muchos años y nos las han metido en las noticias y en muchos programas durante toda la vida, en realidad son históricamente erróneas. En realidad, los que hemos trabajado en estas cuestiones, pues sabemos que eso es más propaganda, pero no tiene que ver con las fuentes históricas. Entonces, a veces más bien la gente quiere rendir pleitesía a lo mejor por sentirse más español, dice que porque eso da más prestigio, y entonces dicen, pues, los aztecas eran unos bárbaros, los aztecas estaban incivilizados. Todo eso son falacias que, si vamos a las fuentes históricas, no tienen nada de sustento. Y bueno, pues entonces, ¿cómo concibían ellos el mundo? Para ellos el mundo para empezar, pues ellos tenían esa visión a la que llamamos animista, que está presente en muchos cultos, en muchas religiones del mundo. Pero pues, ¿en qué consiste el animismo? Digamos que el animismo consiste en considerar que todas las entidades de la naturaleza tienen el mismo estatus espiritual, que todas las entidades valen lo mismo o valemos lo mismo, y entonces estamos todos en equilibrio. No es como, por ejemplo, eso que es lo que ha causado que haya pues las sequías, que se acaben las especies, que se contamine. ¿Los aztecas tenían problemas de contaminación, de sequía o de escasez de especies o de alimentos? No. Eso vino con las religiones judeocristianas, donde se enseña, donde se dice, Diosito te lo puso todo aquí para que te lo acabes. Así es como lo dicen las religiones judeocristianas. Y eso es lo que han hecho. Eso es lo que han hecho. Aquí no había eso. De hecho, pues nosotros, la clase sería submarina si estuviéramos todavía, si no hubieran llegado los españoles, ¿no? O sería en lancha y estaríamos pues hablando náhuatl, ¿no? Pero pues así es la historia de las conquistas, y así sucedió también en Europa con el Imperio Romano. Igualmente los persas conquistaron un montón de territorios, y también los propios chinos conquistaron a muchos territorios. Entonces, pues esa es la historia del mundo en general en cuanto a las conquistas, que son conquistas ideológicas, no son nada más conquistas por las armas, sino conquistas por parte también de la religión, que eso es muy importante, o bien de la forma de pensar. Pero ¿por qué digo esto entonces? Hago hincapié en el animismo, porque el animismo, las religiones judeocristianas al animismo lo consideran algo inferior, como que si como cultura no has avanzado lo suficiente, entonces eres animista, porque todavía dices, por ejemplo, el hermano árbol, el hermano venado, el hermano pez, porque consideraban o consideran todavía las religiones judeocristianas que nosotros, los seres humanos, valemos más, y entonces todo nos pertenece, porque Dios así lo quiso. Y bajo esa premisa, pues nos acabamos todo lo aniquilamos, e incluso nos damos el lujo de ser malos los unos con los otros, que el ser humano es la única especie capaz de odiar. Para empezar, ningún animal odia. Ningún animal, por ejemplo, por muy cruel que nos parezca como este depredador, esa es su naturaleza. No podemos decirle a un tiburón que empiece a comer algas,
o a un tigre que empiece a tomar lechita con cereal, ¿no? Pues es su naturaleza. Entonces, nosotros somos los únicos que odiamos, porque los animales sí aman, sí trazan vínculos, hasta con nosotros, hasta nuestras mascotas nos aman, pero nosotros somos los únicos que odiamos. Y sin embargo, estas religiones pues nos ponen en la cima, cuando en realidad deberíamos estar parejos todos. Tenemos una mente más compleja, pero eso no quiere decir que estemos por encima del resto de lo que llaman la creación. Y bueno, entonces, eso se ve reflejado, por ejemplo, si buscan esto que es muy interesante, que si buscan luego ahí en Google la carta del jefe Seattle para que la lean completita. El jefe Seattle era un jefe de la tribu Squamish que en 1856 le responde una carta al presidente gringo Franklin Pierce, que él se la había mandado en 1855. El presidente Pierce le manda la carta diciéndole que le quiere comprar la tierra y que le hace una buena oferta. Y dentro de las cosas que le dice el jefe Seattle, aparte de que dice, pues el gran jefe blanco dice que quiere ser mi amigo, yo creo que él no me necesita de amigo. Y dice que va a venir a comprarme la tierra amablemente, pues se la voy a vender porque si no va a venir con sus armas y la va a tomar por sí mismo. Y le dice cosas inexorables, nada más acuérdese de que aquí, en las aguas que usted va a desperdiciar, aquí corre la sangre de mis ancestros. En el aire que usted va a contaminar, corren las palabras de mis ancestros y corren también los ecos de los espíritus del pasado. Y usted va a aniquilar una pila de búfalos y nosotros nada más matamos al búfalo viejo para comérnoslo y hasta le pedimos perdón. Pero ustedes van a venir a devastar todo. Y le dijo otra frase que también resulta lapidaria, que esto es muy importante, creo que el animismo no se reduce a puro ecologismo, a puro cuidado de la tierra, se reduce al respeto por todas las criaturas. Entonces, este es el manifiesto animista per se, el manifiesto animista definitivo. Dijo él, la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra. Y lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá inexorablemente al hombre. De hecho, pues el devastar la tierra es lo que está causando que nos devastemos nosotros. ¿Pero quién devastó la tierra? Nosotros mismos. ¿Por qué? Por considerar que nos pertenece, por no tener claro que somos parte de un equilibrio y que si rompemos ese equilibrio, va a repercutir en nosotros. Y que por más ciencia que le metamos, de todos modos solo lo retrasamos. Pero realmente el deterioro de la tierra, si nosotros seguimos no respetándola o no respetándonos los unos a los otros, pues va a seguir igual. Y esa es la base del animismo. Y eso es lo que consideraron los españoles y los ingleses, que era un pensamiento atrasado y que había que acabar con él y mejor imponer la nueva religión. Entonces, si les han dicho lo contrario en noticias, películas, alguno que otro libro o algún que otro programa, pues están equivocados. Porque, bueno, yo pude estudiar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y nosotros trabajamos con muchas fuentes fidedignas, no nada más con lo que siente mi corazón con respecto a los españoles o a los ingleses, sino que trabajamos con la verdadera historia. Y pues muchas veces estas cosas pues no se difunden, ¿no? Y más porque los libros de texto durante mucho tiempo estuvieron diseñados para decirnos que los españoles eran los buenos, para empezar. Pero bueno, entonces seguimos. Vamos, entonces ya que quedamos en que los españoles los aztecas, los mexicas, eran precisamente una cultura de religión animista, pues vamos a ver entonces cuáles eran sus principales deidades, porque todo eso tiene que ver con el inframundo, porque nosotros, si se fijan, nuestro inframundo, que es nuestro cielo católico, casi siempre lo relacionamos con la muerte, ¿no? Obviamente, pero nosotros no estamos en conexión con ese cielo, entre comillas, porque incluso lo consideraríamos hasta como espiritismo, como andar invocando, pero para las culturas animistas, parte de ese más allá, entre comillas, vive dentro de nosotros, y nosotros tenemos un pie en él todo el tiempo. Y en cambio en las religiones judeocristianas, sobre todo en nuestra cultura mexicana, que somos muy malos para llevar los duelos, somos muy chillones para superar las pérdidas, y somos muy temerosos de la muerte, aunque dicen algunos, ¿no? Es que los mexicanos están enamorados de la muerte. Sí, ve a un velorio y comprueba qué tan enamorados estamos de la muerte. Más bien le rehuimos, porque la queremos guardar en un cajón y no saber de ella hasta que llegue el momento, porque no tenemos realmente una buena cultura del tránsito hacia el otro lado, porque no tenemos certezas.
y somos demasiado apegados, ¿no? Por ejemplo, en otras religiones como en el budismo, pues siempre manejan el desapego. ¿Para qué? Para que cuando ya no tengamos algo, pues no estemos tristeando 5 o 10 años en vez de disfrutar lo que tenemos actualmente, ¿no? Y esa es una concepción que desgraciadamente no va a cambiar, así es nuestra cultura mexicana. Y yo hasta me incluyo, todos padecemos una pérdida, un duelo, y no sabemos, no, por más terapia que alguna gente tome, lo que sea, la generalidad del mundo judeocristiano es malísima para llevar el duelo. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia del contacto con el famoso inframundo, con el más allá o con el plano espiritual, que sí la tenían los mexicas. Entonces vamos a ver algunas de sus deidades, algunos de sus dioses más importantes. El primero de ellos es bien interesante porque le llamaban el Jesucristo azteca. ¿Por qué el Jesucristo azteca? Porque era un Mesías que estaba profetizada su llegada al mundo, que su llegada al mundo iba a ser un antes y un después en la historia de la civilización, que nació de una mamá que no tuvo contacto carnal con nadie. Es el mismo arquetipo. ¿Y cuándo? En diciembre. Entonces, prácticamente es lo mismo. ¿Cuál era la diferencia? De hecho, los judíos esperaban a Jesús como un Mesías de la espada. Porque ¿quiénes tenían dominados a los judíos en tiempos de lo que ocurre en el Nuevo Testamento? Egipto. No, el imperio egipcio, o más bien Egipto no llegó a ser como un imperio tan grande. Los romanos, sí. Los romanos los tenían dominados. Digamos, con su moneda se comerciaba, con sus gobernantes se tomaban decisiones. Entonces, ellos decían, los judíos, va a venir el Mesías, y lo profetizó Juan el Bautista, aunque después le mocharon la cabeza y se acabó el problema, no, pero estaba profetizada la llegada del Mesías y decían, no, pues va a ser un Mesías libertador, un Mesías que va a venir a acabar con los romanos para que seamos libres. Y resultó que llegó y en vez de decir, Jesús, ¿cuándo hacemos la guerra? No, amaos los unos a los otros, poned la otra mejilla. Entonces, por eso es que los judíos desconocen a Jesús como el Mesías, porque ellos dicen, para ellos es un traidor, porque ellos querían que viniera a guerrear. Y sin embargo, por ejemplo, en el Islam, ahí sí es reconocido como un profeta, tal vez no como una deidad, porque la única deidad en el Islam es Alá, pero sí como un profeta. Pero, pues entonces, tiene muchas similitudes. También él, igual Huitzilopochtli, era un Mesías de la espada, también, porque él, el equilibrio que iba a traer iba a ser a través de la guerra. Entonces sus hermanos, los 400 surianos, que eran unos guerreros, que eran todos hijos de Coatlicue, que significa falda de serpientes, estaban queriendo ellos tomar el control de todo el Altepetl, que así es como se le llamaba pues a las ciudades-estado, ¿no? Lo que en ese tiempo era Tula. Tula era la antigua capital del imperio mexica antes de que se fundara México Tenochtitlán, la antigua gran capital. Junto con, de hecho, formaba parte de todo ese Altepetl, formaba parte de Teotihuacán. Pero, pues en ese tiempo entonces, lo que estaba en juego era el Cerro de Coatepec, que era el gran bastión. El Cerro de Coatepec se decía que era un mito, pero un arqueólogo que me llegó a dar clase, llamado Fernando López Aguilar, descubrió que está en el Valle del Mezquital. Y qué paradoja, que el Valle del Mezquital es una zona tan pobre que la gente se tiene que dormir abrazada a los perros para no pasar frío. Y sin embargo, esa es la cuna del mito, al menos del mito formativo de Huitzilopochtli. Aunque también hay otra versión de que Huitzilopochtli era un hombre Dios, igual que Jesucristo. Porque se dice que era él un gobernante de Tula que aproximadamente murió en el año 1100, llamado Acatl Topiltzin. Y bueno, pues entonces Huitzilopochtli lo que hace es terminar con los 400 surianos, con los 400 hermanos, y posteriormente hacer una especie como de estampado de Coyolxauhqui, que primero la tiró por la ladera del cerro, quedó desmembrada y luego la estampó en el cielo. Entonces, eso se le llama en antropología un mito formativo, porque los 400 surianos, sus hermanos, se volvieron las estrellas y Coyolxauhqui se volvió la luna. Entonces, esa era una de las deidades más importantes. Espérenme tantito, la presentación viene acompañada de una musiquita, nada más que vamos a ponerla. No nos tardamos. ¿Cómo vamos? ¿Sí les está gustando o qué? Perfecto, vamos a poner la música. Bueno.
primero lo complicado que es ligar esto al Bluetooth. Apenas va empezando, pero sale mucha información. ¿Cómo se llama esta bocina? Es una Advio. Un minutillo, cuenten 5 segundos y empieza la música. 1, 2, 3, 4, 5. Así está mejor, ¿no? Ya estamos más ambientados, ¿no? Muy bien. Esta cosa se desconfiguró. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces continuamos. Suena sabroso. Pues entonces, Quetzalcóatl es otra deidad muy interesante porque tiene una dualidad que representa el control sobre el cielo y sobre la tierra. ¿Por qué? Porque es una serpiente. Las serpientes viven en la tierra, siempre se arrastran, pero los pájaros viven en el cielo. Entonces tenía plumas coloridas como las de un quetzal precisamente. Entonces por eso es que era una serpiente emplumada. Era una deidad igualmente muy, muy potente, a la que se le hacían muchísimas ofrendas y que también tenía mucho que ver en la guerra, aunque representaba más la guerra Huitzilopochtli, la guerra y el sol. Y más bien Quetzalcóatl lo que representaba pues era los cambios, el cambio del día y la noche, por ejemplo, en los cambios de estación también, cuando el año daba vuelta, todo eso. Y aparte sigue presente en ciertas leyendas, aunque no lo crean. Por ejemplo, allá, mi mamá es de Mineral del Chico, allá en Hidalgo. Entonces allá en el bosque se preservan muchas leyendas antiguas porque ha quedado como que intacto, intocado el mito. Mi mamá hablaba sin decir nombres, sin decir Quetzalcóatl, porque así ya había pasado de generación en generación, de que una vez una víbora muy vieja, gigantesca, se metió a una cueva y cuando ya estaba cansada, sintió que se iba a morir, y entonces se metió y se quedó dormida, y cuando despertó 100 años después, le salieron alas y plumas y se fue volando al mar. Entonces, eso de se fue volando al mar, nadie sabía si se iba realmente al mar, ¿no? Pero es una cuestión sumamente poética, si así queremos verlo, siempre en metáforas, siempre en parábolas, siempre en poesía, es como se expresa este tipo de mitos formativos. Entonces, eso siempre lo tenemos presente sobre todo pues en la mitología azteca, que permea hasta nuestros días y que se vuelven como que leyendas que hay regadas ahí por el monte, regadas ahí por el desierto, por la costa, pero nuestras antiguas deidades están de cierta manera vivas todavía en el inconsciente colectivo. Entonces, pues no es que hayan sido aniquilados, sino que más bien fueron tomando otras formas. Incluso los santos patronos, por ejemplo, de los pueblos, son las antiguas deidades aztecas. Esos son los antiguos dioses a los que dijeron, nosotros tenemos nuestra fiesta, que es por la cosecha, o que es por la lluvia, o que es por cualquier otra cuestión, la tenemos cada año tal día. Y dijeron entonces cuando llegaron los españoles, bueno, pues vamos a adoptar tu religión, nos dejas nuestro día, nos pones al santito y lo adoramos y es nuestro, y sí, lo adoramos y ya. Pues la gente lo convierte en tradición, pero en realidad son tradiciones, lo de los santos patronos, todas esas fiestas patronales en realidad son festividades más mexicas que católicas en realidad. Y conforme nos metemos más a los pueblos, por ejemplo, si vamos por ejemplo igual a la zona de Chiapas, a la selva, pues todavía más.
Son sus antiguos cultos de religiones de la familia maya. Se regresó a esta cosa, ahora sí. Tlaloc. Aquí era una zona, como sabemos, lacustre. Entonces Tlaloc era muy importante porque entonces aquí, como era una zona lacustre y por lo tanto, pues, sobre todo actividad agrícola. De hecho, aquí es donde se inventó, pues, algo muy exitoso que se replica en algunos lugares del mundo. Por ejemplo, ¿saben dónde se replicó mucho lo de las chinampas? En Holanda. En Holanda se llama Países Bajos porque están como al nivel del mar o incluso más abajito. Entonces están todos inundados, están muchos lugares inundados. Y pues ahí implementaron las chinampas para sembrar las flores, los famosos tulipanes. Pues las chinampas son una creación de aquí muy exitosa que tenía, pues ya saben, es como una cama de ramas y después tierra y con unos pilotes que llegaban al fondo del lecho del lago. Y así es como se empezó a hacer una gran civilización agrícola. Sí. ¿Soy mal informado, maestro, o también fue parte de la arquitectura donde se formaron las pirámides aquí del Zócalo de la Ciudad de México? ¿También de chinampas? Sí, inicialmente sí. Inicialmente fue un islote que lo único macizo era lo del medio y lo fueron haciendo crecer con chinampas, hasta que ya luego estaba todo bien cimentado y nada se caía. ¿Cuál era el problema? Que cuando los españoles empezaron a tumbar todo, se empezó a cargar de más. Y por eso vemos edificios que están ladeados, hundidos ahí en el centro. Ese es, desgraciadamente, aquí sí había un gran equilibrio hidrológico y arquitectónico también. Y también, digamos, en cuanto a agricultura, muchas cuestiones. Entonces, la hidrología, que era una cuestión sumamente importante para los aztecas, porque eran grandes hidrólogos, de hecho. Ellos sabían manejar bien para dónde se tenía que ir el agua, por dónde tenían que correr los canales, por dónde tenían que irse, separar. Ellos ya hacían algo que no hacían los europeos, que era la separación de aguas residuales con aguas corrientes. Sí, porque en realidad, por ejemplo, en Europa, al mismo río se vertían los desechos de las casas y pasaban por canales en medio de la calle. Nosotros estábamos platicando y de repente veíamos ahí pasar cosas raras, ¿no? A media calle. Y entonces eso no había aquí. Aquí había otro tipo de hidrología. Por eso entonces es que le rendían tanta pleitesía a Tlaloc. De hecho, tenían hasta un cierto inframundo especial donde regía Tlaloc, donde los recibía, donde por ejemplo, si yo me quedaba ahí donde está cayendo el chorro y me ahogaba, pues me recibía Tlaloc, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, y eso ahorita lo vamos a ver, pero sí, era muy importante el agua, y por eso se le cuidaba bien, se le cuidaba muy bien, porque aparte ya saben que el lago tenía en el sur, que es lo que se preserva todavía, era de agua dulce, y en el norte era de agua salada. Ahí, por ejemplo, en la parte ya donde lo que ahora es Zumpango, todo eso, incluso esta parte de aquí no tanto, porque todo esto era parte del sur todavía. De hecho, esta zona, lo poquito seco que había de Nesa, de lo que ahora es Nesa, era parte del señorío de Texcoco. Nosotros éramos parte de Texcoco. Todavía, antes de que se fundara Nesa, aquí todavía se consideraba Texcoco. Y ¿saben quién era el rey de Texcoco? Bueno, uno de los reyes más famosos de Texcoco. Nezahualcóyotl, el rey poeta. Entonces, pues sí, nosotros tendríamos mucho más que celebrar de esta cultura, porque tenemos mucha herencia, aunque la mayoría vino de Hidalgo, o de Oaxaca, o de Puebla, pero de todos modos, como sea, pues tenemos una cierta identidad que cada vez la vamos afianzando. Conforme pasan las décadas, cada vez menos gente tiene pena de decir que es de Nesa, cada vez tenemos más puesta una cierta iconografía con el coyote, que a algunos no les gusta, la estatua que hizo el Sebastián con corrupción de Peña Nieto, pero bueno, pues es algo, una cierta representación de algo a nada. Les dicen que en Chimalhuacán les pusieron nada más en Yerzeta. Es que aquí era el lago. Pero ¿quién mandaba? Era el gobernante de Texcoco. ¿Y cómo se llamaba ese? Era Nezahualcóyotl, el rey poeta. Y allá en el distrito allá, donde ahí eran los tlatoanis, diversos tlatoanis. Moctezuma, ¿no? Moctezuma fue el penúltimo.
Moctezuma fue el penúltimo y luego fue el último, el que se rindió, al que lo rindieron más bien ante los españoles, fue Cuauhtémoc, su sobrino. Pero eran también ellos los meros jefes, ¿no? Allá en el Zócalo. Sí, allá. Y no estaban, éramos, por fortuna, de los poquitos con los que no, de los poquitos altepemes, que es el plural de Altepetl, que es ciudad-estado, en náhuatl, con los que no estaban peleados. Sí llevaban buena relación con Nezahualcóyotl, con los tlaxcaltecas, con otros, los tenían sometidos y por eso los traicionaron para aliarse con los españoles. ¿Sí? Y Tezcatlipoca era un dios también muy interesante porque él igualmente era la dualidad, digamos, no nada más entre el día y la noche, porque había Tezcatlipoca blanco y Tezcatlipoca negro, sino también él era la dualidad del paso al inframundo. Digamos que Tezcatlipoca se consideraba que él estaba vivo y muerto al mismo tiempo. Él estaba en lo que ahora llamarían en la física cuántica un enigma cuántico, entre comillas, estar vivo y muerto al mismo tiempo. Porque hay un experimento teórico que se llama el gato de Schrödinger, que era un físico alemán. Él decía, yo voy a meter un gato a una cajita y le voy a poner un recipiente de croquetas envenenadas. Y decía, si yo cierro la cajita, para mí el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Y es lo mismo que tenían ellos, o sea, es alguien que puede pasar entre los dos mundos, que tiene esa dualidad, que está vivo y muerto al mismo tiempo, que decían, él es el día y la noche, yo soy el día y la noche, yo soy la vida y la muerte. Eso es muy distinto, por ejemplo, a la religión judeocristiana, porque, por ejemplo, Jesús dice yo soy la vida, pero nunca diría yo soy la muerte, ¿no? Porque la muerte la tenemos, si se fijan, al menos en la religión, la muerte la tenemos como algo, como es un anatema, quiere decir algo casi prohibido, pecaminoso, como un tabú. Y en cambio para los aztecas era algo muy natural. Para los aztecas y también para los japoneses, para muchas otras religiones, que se lo toman con más calma y por eso también, como les digo, sus duelos son menos lesivos para las personas. Xipetotec también era otro, ese dios representaba muchísimo también, no solo las cuestiones de la muerte, porque también se le hacían muchísimas ofrendas, porque a este dios se le hacían ofrendas, pero de piel humana. Los sacerdotes que adoraban a Xipetotec en su templo, en el Q, que se le llamaba así a los pequeños templos, en el Q de Xipetotec, ellos se vestían con una piel de los prisioneros que capturaban, y entonces danzaban, y representa la insatisfacción. Xipetotec representa la insatisfacción, el siempre querer algo, el siempre estar deseando más. De hecho, es como igual en los griegos, por ejemplo, los dioses no son perfectos, los dioses lo que representan son pasiones humanas, no nada más cuestiones de la lluvia, del sol, del viento, sino también pasiones humanas, como por ejemplo Dionisio era borracho, ¿no? Zeus era mujeriego, y por ejemplo Poseidón era caprichoso, ¿no? A Odiseo en ese libro de Homero, la Odisea, pues le cerró el paso y dijo, no llegas porque no llegas a Ítaca y te retraso. Y entonces lo que dijo Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, no Nietzsche el de ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? No ese. Él dijo, los dioses, las estrellas de cine, los influencers, todos esos, son una actualización de los dioses griegos. ¿Por qué? Porque viven las vidas que nosotros no podemos vivir. Y también el panteón, que se le llama panteón, o sea, varios dioses, el panteón mexica, es una representación de las cosas que quisiéramos vivir, pero también de las pasiones humanas que no podemos ocultar. Y ese es un ejemplo Xipetotec, la insatisfacción. Y obviamente uno que es el protagonista de esta tarde, que de hecho ahí lo tenemos representado, es Mictlantecutli. Y Mictlantecutli, pues básicamente lo que lo caracteriza, pues es ser una calavera, evidentemente, ser el dios del inframundo y ser también pues una deidad que está presente en todo momento, porque la calavera para los aztecas era un símbolo muy potente. De hecho lo es dentro de muchas otras culturas, por ejemplo para la masonería.
Los masones, si no lo saben, pues son una especie de sociedad secreta, aunque ni tan secreta, pero son un grupo de élite al que han pertenecido, sobre todo muchos presidentes priistas, uno de ellos más conocido, Benito Juárez, que por eso pues en la iglesia casi no lo quieren, porque por su ideología masónica pues fue quien separó a la iglesia del Estado, y ellos, los masones, siempre tienen una calavera en su escritorio, porque dicen que les recuerda que no somos nada, como decía el que salía ahí con los Beverly de Peralvillo, ¿no? Que no somos nada, ¿no? Todo el tiempo decía eso, y les recuerda que nuestro paso por el mundo es transitorio, y esa era la función de Mictlantecutli, y de que estaba presente en todo momento, de que, digamos, actúa con equilibrio, actúa con justicia sobre otros, porque en cualquier momento vas a venir a mi presencia. Y por eso es que ellos, precisamente los mexicas, pues tenían mucha simbología que tenía que ver con el cráneo. Y pues eso lo vamos a estar viendo ahorita, conforme avanzamos. La muerte y los mexicas. Presentado por... No, ya. El Xoloscuincle, por ejemplo, es el animal que en antropología se le llama psicopompo. El psicopompo en antropología es un animal, o a veces no nada más un animal, puede en algunas culturas ser hasta una planta que acompaña al fallecido hacia el inframundo. ¿Qué otros ejemplos tenemos? Tenemos, por ejemplo, pues las palomas, las mariposas, los colibríes, en general muchos pajaritos. De hecho, mañana, espero que mañana puedan venir, porque mañana va a estar bien sabrosa la conferencia de vida después de la muerte. Vamos a tener un análisis no nada más antropológico, sino también de casos, de gente a la que ellos dicen que se les presenta, o sea, juran y perjuran, dicen, es que ese pajarito que me vino a ver era mi mamá, o era mi hermana, o era mi papá que falleció. Entonces, ese tipo de cuestiones han estado presentes durante toda la historia de la humanidad, porque son animales que acompañan al alma hacia el otro mundo. De hecho, por ejemplo, uno de los cánticos de velorio que yo recuerdo mucho cuando murieron mis abuelitos, que los velaban allá en el bosque precisamente, era que decía, alégrate hermano que tu alma está arriba, se va conduciendo en una palomita. Y decía también el rezandero, que era, le llamaban el tío Juan, ese rezandero decía porque era un rezandero muy viejito, que él iba a los rosarios de las 9 noches, y entonces él decía que había una paloma parada, todos los días que iba a rezar las 9 noches, había una paloma parada en el tejado de la casa, porque allá son techos de 2 aguas, y que cuando salían a la levantada de cruz, después de la levantada de cruz, gracias Normita, muchas gracias, Normita, que ya notó que ya me está haciendo mella, que ya di 5 horas de clase hace rato, y que ahorita una más. Salud. Maestro, ahorita que descansó un rato, voy a regresar a... Pero bailo mientras bailo, ¿eh? Los aztecas tenían buena relación con los de Texcoco. ¿Es cierto que Nezahualcóyotl fue el arquitecto que les ayudó a fundar a Nueva Tenochtitlan? No, porque fue por muchos periodos. De hecho, si usted va al Templo Mayor, sí, le van a enseñar esta capita. Empezó como una pirámide chiquita. Y le van a enseñar, esta capita la hizo tal Tlatoani, esta otra y así. Fue progresivamente. Nezahualcóyotl lo que sí hizo, por ejemplo, aquí en el cerro que se llama Texcotzingo, que es un cerro que Texcotzingo significa Texcoco chiquito. Y en ese cerro, si han ido, están los famosos baños de Nezahualcóyotl. Si no han ido, vayan. Pero vayan sobre todo en esta época que está, ahorita por ejemplo, que a lo mejor está un poco verde, porque eran unos jardines botánicos con agua corriente que caía, con un montón de pilas para meterse a refrescar, y con aves exóticas y un montón de cosas que se hizo ahí. Era todo un cerro para él, todo un cerro de jardín botánico. Y eso lo ideó él. Eso lo ideó él. Sí, era como una especie de Leonardo da Vinci de los tiempos aztecas, ¿sí? Sí, sí. Una pregunta, yo nada más quiero que me saques de una duda. ¿Qué significa eso de masón?
Eso nos llevaría muy lejos, pero es una sociedad secreta, o les digo, no tan secreta, pero donde es un grupo de élite donde están muchos empresarios y políticos y están peleados con la Iglesia Católica. Ah, sí, sí, porque según que los presidentes son masones, incluso Los panistas no. parece que creo que hasta Jesucristo dijeron, ¿no? No, porque los masones nacieron en el siglo XVIII en Francia. Entonces, ellos sí se adjudican que desde Jesucristo, y ellos lo llaman el León de Judá y dicen que es uno de sus fundadores, pero no, ellos ya le echaron sabor al caldo y en realidad ellos se congregaron porque eran los constructores de catedrales y eran una élite de arquitectos. Se congregaron al final de antes de la Revolución Francesa. Ellos fraguaron la Revolución Francesa, los masones. Y también la revolución de independencia en México y también la guerra de reforma. ¿Quiere decir que esa es una secta o es una... A veces funciona como secta y a veces funciona como religión y a veces funciona solo como un grupo de poder. como religión, me imagino, ¿no? No, porque muchos de ellos se dicen ateos. Pero sin embargo ellos conciben a Dios como le dicen que es el gran arquitecto del universo. Así que reconocen. Ah, bueno, reconocen que sí, Jesucristo es el arquitecto de... No Jesucristo, dicen Dios. Y reconocen a Jesús como uno de los más importantes próceres de la historia que ayudó a contribuir a ella, digamos. Entonces lo que ellos buscan nada más es bronca o qué quieren. No, poder. Pero pues quieren nomás para... Pues todos los grupos quieren eso para sí mismos. Bueno, todos los grupos que no sean que no sean de izquierda, que no sean piensan en sí mismos o en los ricos o en los de arriba nada más. Como los políticos, No todos los políticos, hay que estar bien informados. No todos, ellos buscan el poder para seguir. Sí. Bueno, vamos a seguir, porque todavía nos falta. Este concepto es bien interesante, que en náhuatl se dice Ixtequia Motlamini, significa ir cortando el infinito. ¿Por qué? Porque ellos les ponían cosas filosas a sus muertos en los entierros, en los enterramientos, porque ellos decían, es que te vas a ir abriendo paso como si fueras en una selva. Entonces, por eso es que les ponían como una nariz de obsidiana a las calaveras, y les ponían ojitos recreados en piedras preciosas para que vieran, para que no fueran a ciegas, de tal manera que no se les dificultara el tránsito hacia el inframundo, porque para ellos inframundo no significa hacia arriba, inframundo significa hacia abajo. Entonces para ellos había que ir hacia la presencia dependiendo del Dios con el que nos fuéramos a encontrar, dependiendo de cómo hubiéramos muerto, por cavernas. De hecho, por eso tenemos aquí el tránsito al inframundo, que tenía un montón tenía nueve, digamos, pasos por los que teníamos que transitar, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, el lugar donde te acompaña el perro, que esa es una tradición. Fíjense, no tuvieron relación los romanos y los griegos con los mexicas, y sin embargo el perro también era quien te llevaba a la orilla de un río y lo cruzabas, así como el río de la Estigia. Igualmente en el folclore griego y romano, donde tu perro te llevaba, y entonces ya le pagabas dos monedas a Caronte, que era un barquero que te cruzaba el río en una barca, y entonces pues es lo mismo ahí, es lo mismo, digamos, a eso se le llama relativismo cultural en la antropología, que descubren o dilucidan las mismas cosas pensando por ellos mismos en distintas culturas. El lugar donde te atraviesan las flechas, el lugar donde te volteas como bandera, el lugar donde las piedras chocan y te pueden aplastar, el lugar de las montañas de obsidiana, el lugar donde tienes que cruzar agua, el lugar donde te devoran el corazón, que es por ejemplo aquí donde un jaguar y otras bestias, según la creencia, te devoraban el corazón. Y ya después de donde te devoran bestias completo, pues ya llegas hacia la boca de Mictlantecutli, representado en una calaverota grandota que te engullía, y entonces pasabas a sus dominios. Eso era el tránsito de los mexicas, y por eso es que tenían que ir con armas. Por eso los enterraban a muchos de ellos con armas, sobre todo si eran guerreros, ¿no? Si eran artesanos, bueno, pues los enterraban pues a lo mejor con su martillito, pero pues, o que no los enterraran con una aguja si eran costureros, ¿no? Porque no les iba a servir de mucho. Luego, esos eran los cielos, si así lo podemos decir,
los lugares, digamos, a donde uno llegaba en el Mictlán. Por ejemplo, estaba el Tonatiuhichan. El Tonatiuhichan era donde llegaban los guerreros caídos en combate, que era la Casa del Sol. Y llegaban con, bueno, aunque hace referencia al dios Tonatiuh, pues también hace referencia a Huitzilopochtli, dios de la guerra y dios del sol, al fin de cuentas. Por eso el sol los recibía, porque era la deidad máxima y porque aparte, pues ellos eran una cultura guerrera. Entonces, pues su mayor deidad tenía que tener relación con el sol y con la guerra precisamente. Después el Tlalocan, donde pues estando rodeados de agua, pues no faltaban los ahogados, ¿no? Entonces, los ahogados o en las inundaciones, no nada más en que se cayeran al lago o a las acequias, sino también en las inundaciones. Entonces, pues ahí iban a dar todos. Después el Mictlán, donde era como el genérico, así para los que no moríamos de unas ciertas causas, pues ahí estaba el Mictlán, ¿no? Que pues era donde más llegaban. Pero los otros son bien interesantes. Por ejemplo, el Chichihualcuauco. Ese es el lugar del árbol nodriza. Porque un árbol nodriza con senos amamantaba a los niños que habían muerto en el parto para fortalecerlos y que volvieran a nacer. Entonces pensaban en eso. Por eso la palabra chichi tiene que ver con el seno femenino. De ahí viene, del náhuatl. Pero qué coincidencia que también significa leche en japonés. Qué coincidencia. Y, por ejemplo, el Sincalco, que ahí es donde estaba el lugar del templo del maíz divinizado. Ahí es donde los niños que no habían muerto de bebés, sino un poquito más grandecitos, se nutrían con maíz. Se nutrían con maíz con ese maíz divino. ¿Por qué? Porque el maíz pues siempre ha sido símbolo de nutrición para los aztecas, para nosotros también, ¿no? Nosotros siempre decimos que después de los dientes de leche vienen los de tortilla, ¿no? Pues porque es una fuente de calcio precisamente la tortilla. Entonces para ellos estaba inserta en su religión la tortilla, de hecho, el maíz. Y por eso es que había un cielo especial donde los niños se nutrían con maíz que estaba, digamos, hecho una divinidad también. Y lo que tenemos aquí, que lo quisimos reproducir este año, que está allá en la entrada, que es el Hueytzonpantli, es el muro de los cráneos. El Hueytzonpantli representaba apropiarnos del alma del conquistado, de aquellos a los que conquistábamos, como aztecas, como cultura guerrera, apropiarnos de sus almas. Entonces, pues había representaciones, el original era así, con cabezas empaladas, y los otros eran representaciones de piedra, y ese es el que pueden encontrar en el Templo Mayor, y también en la zona arqueológica de Tlatelolco también. Pero igualmente, pues se hacen muchas representaciones actuales, se ha vuelto como que un símbolo muy recurrente, y por eso pues lo hicimos esta vez, que por cierto, muy buenas participaciones que han tenido en sus calaveras decoradas, me han sorprendido. Va a estar difícil nombrar un ganador. Pero pues aquí tenemos nuestro propio Hueytzonpantli para que nadie nos pueda presumir. Y entonces, como cambiamos de lugar, vamos a cambiar también de música. Porque ahora vamos a Europa. En Europa, sobre todo en los lugares célticos y también en los lugares románicos, se celebraba la famosa fiesta de la cosecha. Y la fiesta de la cosecha es todo un rollo, es todo un show que también tenía su equivalencia aquí. Pero para ellos tiene un significado que es de festividad, pero también de conexión con el inframundo igualmente. Y es lo que vamos a estar viendo ahorita entonces. Los romanos, para empezar, pues ellos también eran una cultura que, sobre todo, pues era muy agrícola. Y entonces, pues ellos se nutrían obviamente de la tierra,
se nutrían obviamente de lo cosechado durante el año y era básico para ellos también, era una cultura guerrera que tenía que alimentar a sus ejércitos. Entonces, pues para ellos una de sus deidades proveedoras, digamos, era la diosa Pomona, que se representaba con una manzana y que representaba la abundancia de la madre tierra en este caso. Entonces, pues esta diosa lo que representaba, como les digo, pues era la abundancia. Y por eso, de hecho, ¿se acuerdan que había un refresco que era extra poma? Eso de poma tiene que ver con manzana. Poma era manzana en latín. Entonces, por eso es que se llamaba así. Ya ni lo hacen, ¿verdad? Y la fiesta de la cosecha para los romanos y también para los celtas era de prender grandes hogueras con todo lo cosechado durante el año. A veces incluso disfrazarse ellos mismos de sus antiguos dioses. Pero el problema fue que cuando llegan la conquista de las religiones judeocristianas, todo eso dicen, no son dioses, son demonios, entonces vamos a quemar todo eso, vamos a prohibirlo, y entonces muchas de esas festividades no se acabaron, pero sí como que perdieron fuerza. Y eso es lo que ahora se está recuperando, porque esas son fotos actuales. Ya se hace fiesta de la cosecha. De hecho, pues también los pueblos originarios de aquí de México tienen fiesta de la cosecha. En muchos pueblos hay fiesta de la cosecha, que todo pues es por ahorita, precisamente. Ahorita ya es la fiesta de la cosecha en un montón de lugares y coincide con el Día de Muertos, por eso se quiso empatar. Y esta es una festividad animista. ¿Se acuerdan que hablamos del animismo? Entonces en esa festividad, pues digamos que salen los seres elementales. Los seres elementales que eran como que las hadas, los trasgos, los duendes. Eso para los celtas. Pero también para los romanos llegaban los espíritus. Para los celtas y los romanos llegaban también los espíritus del otro mundo. Llegaban entonces y se mezclaban con nosotros. Y por eso es que había que recibirlos bien. Había que estar a gusto con ellos. Y por eso es que también pues eran fechas muy señaladas, sobre todo esta, o sea el 31 de octubre y también el 24 de junio, que es la noche de San Juan. En la noche de San Juan también hay fiestas similares allá en España, en Portugal, en Francia, o sea no nada más en España, sino que en toda esa zona y también en Escocia, en Inglaterra, en toda esa zona céltica, porque son festividades célticas, precisamente de esa música que estamos escuchando. Y por cierto, esa fiesta se llamaba Samaín, que es como la vemos aquí. Es una fiesta llamada Samaín o Samein, que era esa fiesta de la cosecha en donde todos los seres elementales o todos los seres espirituales andaban por nuestro plano. Y luego entonces, ¿qué hace la iglesia? Ya obviamente la iglesia, digamos que católica, se va poco a poco haciendo una gran hegemonía. De hecho, el emperador Constantino en el siglo III dice, pues ya no me conviene tener esta religión romana y andar persiguiendo a los cristianos porque cada vez son un montón. Entonces yo creo que mejor me voy a volver cristiano. Y entonces dice, ¿qué creen? En una batalla tuve una visión, se me pintó una cruz en el cielo y la cruz decía, con este signo vencerás. No, voy a hacerlo así. Con este signo vencerás, ¿no? Así, más bien así. Con este signo vencerás. Así, ¿no? Y entonces, pues así cualquiera se convierte a otra religión, ¿no? Y pues entonces empezó a adoptar todo y dijo, como estos paganos, porque les llamaban paganos peyorativamente a todos los que tuvieran una religión o unas festividades que no fueran católicas. Como todos estos paganos están bien necios y aunque los matamos y aunque los torturamos y les hacemos de todo, no dejan de tener sus festividades profanas. Déjenme ver si le puse repetir a la música para que no me corte la inspiración. Como no dejan de celebrar, ahí sí está, todo correcto, sus fiestas profanas, entonces, ¿qué voy a hacer yo? O bueno, ya no lo dijo el emperador Constantino porque ya llevaba mucho tiempo de muerto, pero dice la iglesia, a través del Papa Gregorio III, en el siglo VIII, dice, yo digo que mejor, en vez de quitarle sus fiestas, ¿qué les parece si creamos una nueva? Que va a ser el Día de Todos Santos. El Día de Todos los Santos, por eso lo instituyen cuando terminaban las festividades paganas del Samaín, de la fiesta de la cosecha, decían, bueno, pues al otro día, pues vamos a poner a los santitos. Y entonces es el día en que se celebran el santo de todo mundo, según la Iglesia Católica.
Es lo que instituyeron ellos. Se celebra el santo de todas las personas y entonces pues la gente hasta se daba regalos antiguamente. Entonces vayan preparando el mío. Pero ya me sale peor porque yo tengo que preparar como 35 o más, ¿no? Bueno, entonces, pues por eso se instituye para un poquito decir, darles el avión, o más bien decirles, pues ¿qué creen? Como somos muy incluyentes, nosotros también vamos a celebrar, pero nosotros vamos a celebrar el Día de Todos Santos, ¿no? Y es cuando lo instituyen. Y igualmente luego surge el Día de los Fieles Difuntos, que eso ya es pues en el siglo X, en el año 998, pues ya se retoma precisamente todo ese ambiente en el que se recordaba a los fallecidos, en el que ya se decía que los muertos llegaban desde el inframundo y pues se adopta entonces el día en que se celebra a todos los difuntos del mundo en la festividad católica. Y eso era, pero eso era sin tomar en cuenta el Día de Muertos en México, ¿eh? Eso era sin tomar en cuenta el Día de Muertos. Eso fue a nivel de todos los países donde está la Iglesia Católica. Nosotros le dimos otro giro muy concreto que todavía no llegamos a eso. Así que en lo que llegamos, bailemos. Bueno, entonces, luego sigue, bueno, o más bien, lo que representa estas festividades que nosotros pensaríamos. No hay manifestaciones de eso en otras partes del mundo, pero sí. Por ejemplo, si ustedes llegaran a leer El Monte de las Ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer, ahí precisamente retratan cómo se hacían dulces especiales y comidas especiales en la noche de Todos Santos, allá en España precisamente, eso es en el siglo XVIII, y cuenta una historia de fantasmas, una historia hasta de cierto incesto entre primos, de esqueletos que se levantan de sus tumbas para revivir antiguas batallas, y todo está ambientado, y dice, y en la casa donde se quedaban estos jóvenes ricos, dicen, todo mundo brindaba, todo mundo consumía dulce de calabaza, todo mundo contaba historias de aparecidos. O sea, es algo a nivel mundial. No pensemos que es nada más, por ejemplo, como el Halloween gringo nada más, o como el Día de Muertos mexicano, sino que es algo global, a nivel mundial. Por eso esta presentación se llama Las Raíces Profundas del Día de Muertos, porque no es nada más algo que se reduzca a una lucha como que entre Halloween y Día de Muertos, y el Halloween haya sido de la nada, sino que el Halloween viene de esta fiesta del Samaín, y que se celebra de hecho a sí mismo en estas otras latitudes del mundo, y que no son precisamente de la misma cultura anglosajona. Por ejemplo, precisamente aquí dice, el Halloween, su nombre viene de All Hallows Eve, significa la noche previa a Todos Santos. Eso es lo que significa Halloween. Es digamos, una contracción de All Hallows Eve, noche previa a Todos Santos. O sea que no tiene otra connotación, no significa Día de Brujas, como a veces lo traducen, no significa Día de Brujas, significa noche previa a Todos Santos. Y entonces, pues, ¿qué es lo que hicieron sobre todo en Estados Unidos, donde lo instituyen como fiesta nacional en 1840? Es una actualización del Samaín, es una actualización de la fiesta de la cosecha, donde abundaban un montón de calabazas y de otros frutos cosechados durante el año, o más bien sembrados en el año y cultivados durante el año, y cosechados en esas fechas concretas. Y entonces pues los adornaban, y luego como también eran comunidades que traían un fervor religioso muy exacerbado, empezaron a tener mucha paranoia de que tal es bruja, tal otra es bruja, y sí se practicaba un cierto culto que no era brujería, sino era más bien, pues era como hierbería, como se practica aquí. Ya después le empezaron a dar connotaciones de magia y no sé cuánto. Pero entonces ellos decían, pues como vienen los espíritus y todos los seres del inframundo, pues vamos a disfrazarnos para mimetizarnos con ellos y para que nadie se espante. Y entonces por eso lo convirtieron así en una festividad. Que ya luego lo hicieron algo comercial y demasiado banal, pues ya es otra cosa. Pero en esencia era una fiesta pagana, porque pues todos pagana, y luego la hicieron un poco religiosa, porque en esencia pues es que nosotros tenemos, igualmente lo dijo Friedrich Nietzsche, un espíritu apolíneo y un espíritu dionisiaco. ¿Qué quiere decir? El dios Apolo es el dios de todo lo ordenado, todo lo correcto. Pero el dios Dionisio es el dios de la fiesta, del vino, de la abundancia. Entonces, pues, no le hagamos al cuento que, sobre todo los mexicanos, somos muy dionisiacos, la verdad. Somos más dionisiacos que apolíneos. La verdad, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahí va.
Y otra, una historia que se puede leer o que pueden ver también, hay una película antigua de Disney que hicieron en animación, o una que hizo Tim Burton que está un poco más rebuscada, que es Sleepy Hollow, que es la leyenda del jinete sin cabeza, y es escrita por Washington Irving y publicada en 1820, y pues ahí se retrata cómo se vivía esa festividad precisamente del Halloween antes de que se instituyera como fiesta nacional, como que dijeran ya es oficial. Ya la gente vivía esa noche de la cosecha, una noche muy especial, donde se contaban historias, donde se hacían fiestas, donde era todo pues una noche mágica, como las que llegamos a vivir también aquí en México, ¿no? Es exactamente lo mismo, la misma fiesta de la cosecha, pero adaptada a otras tradiciones y a lo mejor bajo el cobijo del ala de la iglesia, pero pues cada quien la vivía o la vive incluso, pues como mejor le place o como mejor le acomoda o como la siente, porque en estas festividades lo que no hay es lo que sí en el Día de Muertos, que es el factor de la emotividad, y es lo que vamos a ver a continuación. Lo bueno es que es de volada que yo soy mi propio productor, ¿no? Yo solito me estoy grabando, microfoneando, todo, musicalizando. Ya no tengo que decir, siguiente por favor, ¿me bajas el volumen? No, ya. No hay como hacerlo uno solito. Bueno, entonces vamos ahora sí a nuestro muy querido Día de Muertos, que tiene ciertos factores que, por ejemplo, ahorita se vuelven muy simbólicos, como por ejemplo la famosa Catrina. La Catrina la hizo Guadalupe Posada, no con la intención de que volverse un símbolo del Día de Muertos, sino más bien la hizo así como una calaca, porque decía que en realidad las personas que son clasistas, durante el Porfiriato, sobre todo, que querían afrancesarse, decía, pues que es gente que está vacía, y que son como calacas, nada más con su sombrero y su tocado francés, pero en realidad son calacas que no tienen vida. Y entonces, pues eso es lo que él quiso representar con la famosa Catrina, ¿no? Que ni siquiera se llamaba Catrina, sino que pues no le puso nombre, la gente la empezó a llamar la Catrina, y él la concibió en su taller de grabado en Aguascalientes. Y pues nosotros en el Día de Muertos pues ponemos precisamente el famoso altar, la famosa ofrenda, que algunos son quisquillosos y le quieren poner 9 niveles, pero pues luego no alcanza el espacio en casa, ¿verdad? Porque esos 9 niveles tendrían que ver con los estadios que vamos pasando cuando transitamos al Mictlán. Pero pues ¿quién tiene para ponerle 9 niveles a la ofrenda? No, pues eso nada más así como en las de los centros de seguridad social con más presupuesto, ¿no? Porque aquí nos tocó un Mictlán de fácil y le ponemos el lugar de la nieve y el lugar del perrito y ya la libramos. Ya no nos atravesaron con flechas ni nos comieron el corazón las bestias, por ahora. Y pues ya saben, tenemos elementos que no nada más son obviamente mexicas, sino que esto ya es una combinación. El Día de Muertos ya es una combinación entre la cosmogonía azteca, entre sus festividades para los muertos, que ellos en realidad los aztecas tenían como 5 días de muertos al año, en realidad. Y aparte también pues con la cuestión católica, que como católicos tenemos un duelo pues muy, les digo, muy patológico, pero eso nos hace tener un factor emotivo, un factor solemne, un factor de que de veras nosotros esperamos a aquellos que queremos, y entonces con ilusión les ponemos lo que les gustaba, y por eso pues uno va pensando, ¿no? Yo le digo a mi hijo, tortas de papa y un Oporto Ferreira, si no, te jalo las patas, y pues todos tenemos que ir pensando en eso, ¿no? Entonces, pues esos son los factores emotivos que nosotros tenemos aquí en el Día de Muertos, que no los tenían en el inframundo azteca porque ellos más bien eran de solemnidad, de algo muy religioso, pero nuestra emotividad trasciende a la religión. Nuestra emotividad es más bien como que tener esa esperanza, que es una esperanza que es incierta por parte del mensaje que nos da la religión, y lo que sí esperamos es encontrarnos en un cierto inframundo donde de veras se acabe ese duelo, se acabe esa espera, se acabe la tristeza, ¿no? Entonces, eso es lo que se combina dentro del Día de Muertos. También otra cuestión que tenemos aquí, por ejemplo, es que se celebra de manera distinta en cada lugar, ¿no?
Por ejemplo, pues así se celebra, digamos, en Puebla, en Tlaxcala, o en Michoacán también, ¿no? Con un colorido muy concreto. También como ahora ya hemos adoptado igual mucha parafernalia aquí en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, si vamos a Xochimilco, bueno, que es otro rollo, Xochimilco y Mixquic y Tláhuac, Milpalta, todos esos lugares que han conservado la tradición del Día de Muertos, si no intacta, por lo menos muy apegada como era antes. Por ejemplo, es lo que les contaba la otra vez en el grupo de inglés, que la otra vez una maestra me invitó a su casa en Mixquic, precisamente, no, era 1 de noviembre precisamente, en la noche. Ella dice, pues en la tarde estábamos ahí acomodando el zompantle. Y uno pensaría, pues es de calabritas de unicel, ¿no? Como el de nosotros. No, era de cráneos reales ahí en el panteón. Y la comunidad dice, a ver, comadre, le ayudo, ahora ¿quién le toca? Ahora, a ver, le paso esta para que la limpie. Y ahí están con la brochita limpiando las calaveras. Nosotros no estamos acostumbrados a eso aquí y estamos cerca, ¿eh? Pero es que es otra visión de la misma festividad. Nosotros, por ejemplo, dicen, pásame una calavera y dicen, hijo, hasta uno se espanta, ¿no? Y para ellos es normal. Y están aquí a la vuelta de la esquina, ¿eh? Entonces es muy pintoresco, pero también muy increíble. Aquí está, ¿no? Aquí está como también en el lago de Pátzcuaro, por ejemplo, que yo tuve la oportunidad de ir también muchos días de muertos allá en Michoacán, a Janitzio, pues también se vive de otra forma, las velas flotantes. La gente está, aunque uno esté ahí como turisteando ahí, luego a veces la verdad yo digo que haciendo mosca, que debe ser molesto, porque la gente sí pasa la noche así, hincada, rezando ante la tumba del muertito, ante la tumba del fallecido, o hasta me tocó oír señoras, porque bueno, es que nosotros hacíamos investigación antropológica, oír señoras que platicaban con él, que decían, ay, güero, ya ves, decía, y luego tus pinches gallos, ya ni pisaron a la gallina, decía una señora, y pinches gallos, ya mejor uno me lo hice en mole, y el otro que lo regalo, pero así con toda naturalidad, con toda naturalidad, que si nos abocamos, más bien si nos apegamos a una visión totalmente materialista, diríamos, ay, qué ingenua, qué fanatismo, qué grado de fanatismo, pero no, pues en realidad es así como la gente lo vive de una manera sumamente emotiva. Ese es el factor que no tiene ni el Samaín, ni la fiesta de la cosecha, ni tampoco tenía la celebración azteca, que es un componente totalmente emotivo, que totalmente va a los sentimientos. El chantolo, que es como se vive en la Huasteca, sobre todo en la Huasteca, en Veracruz, en Puebla. Esa es una forma igualmente muy colorida también, con su propia comida. Ahí, por ejemplo, hacen mucha comida huasteca, que hacen el zacahuil, por ejemplo, ¿no? Ese tamal gigantesco. Y hacen también concursos o desfiles de mojigangas, desfiles también incluso de gente con máscaras, de mucha gente con unas calaverotas así de papel maché grandísimas puestas en la cabeza. Entonces es otra movida también. Cada estado lo vive de una manera distinta, y eso lo podemos ver. Por ejemplo, a veces hay concursos, pues aquí una vez me tocó ser juez de concurso de ofrendas en esta colonia, pero ¿qué fue? Como en el 2009, por ahí en el 2009 o 2008, de las prepas y las secundarias llenaron todas estas calles, y pude ver un montón de ofrendas de distintos estados, y algunas otras temáticas, algunas muy interesantes, una ofrenda hasta de cholos, una ofrenda de cholos fronterizos, que hacían, que rendían tributo pues a los cholos que se peleaban entre bandas o con la policía. Y son realidades sociales que se ven retratadas en las ofrendas, pero que a nosotros no nos tocan porque pues vivimos una muy concreta, ¿no? Entonces lo recomendable es explorar mucho, ir a muchos concursos de ofrendas, o ir a los lugares si no están saturados. Es otra cosa, porque luego no hay ni dónde quedarse cuando ya uno va al interior de la República, porque si uno tiene la buena idea de ir a ver el Día de Muertos de otro estado, generalmente 50 personas o 100 más la tuvieron, y entonces pues se satura. Y como nosotros, pues les digo, somos muy dionisiacos, somos muy argüenderos los mexicanos, pues somos risueños y nos hacen cosquillas. Eso es en Mixquic precisamente. Eso es lo que me tocó también. Me tocó hacer una transmisión de mi programa igualmente en la noche de Mixquic. Y pues es algo igualmente, les digo, muy, muy emotivo, muy impresionante, y sobre todo cómo ahí, para las cuestiones que tienen que ver con el cuidado de las osamentas o el tratamiento de las osamentas,
ellos no tienen reparo. Ellos dicen, a ver, comadre, mañana nos toca ir a limpiar el Zompantli. Y les digo, uno pensaría, va, pues calaveritas así de unicel en un anaquel. No, los cráneos ahí, todos puestos en un pretil de mampostería, y ahí a limpiarlos y ahí a sacarlos para que luego haya espacio a enterrar nuevos muertitos. Porque no crean nuevos panteones, porque ellos depuran los panteones como hacían los aztecas precisamente. Ellos van depurando los panteones. Y ya luego pues ya se va volviendo costumbre, ¿no? Por ejemplo, pues aquí en el municipal, donde están archivados, donde vamos a quedar algunos archivados, pues nada más, ahora sí que al archivo muerto, ahora sí que ahí está el archivo muerto. Pero hay que pagar también por... Ah, pues sí, no, pues nada es gratis. Si vivir no es gratis, tampoco morir. No. Sí. Sí. Esto lo hacen, por ejemplo, también mucho, y a veces no dejan entrar a la gente a que lo vea, pero lo hacen mucho en los panteones precisamente del sureste. Por ejemplo, en el panteón de San Juan Chamula, allá en esa comunidad de Chiapas, donde tienen así como, se han visto que tienen como su ropa típica, es así como peluchosa, ¿no? De lana, ajá. Entonces, pues ellos sacan toda la osamenta, les ponen, aunque no, obviamente ya no se para la calaca, ¿no? Pero les ponen su pantalón dobladito, pantalones nuevos, dobladitos, playera nueva, hasta calzones, calcetines y zapatos. Y limpian toda la osamenta, y a veces algunos hasta la barnizan y la meten en una cajita adornada con toda su ropita. Y dicen, órale papacito, órale papá, órale mami, para que estés a gusto. Y les hablan también, le hablan a la osamenta y dicen, ay mami, yo ya no te quiero así de fodonga, por eso te traje, mira estos zapatitos que te traje. Y así, y eso, por ejemplo, imagínense, si así es con esa ternura para los padres, ahora imagínense desgraciadamente para la gente, por ejemplo, que se le murió un hijo chiquito, por ejemplo, ¿no? Ir a sacar la osamenta chiquita, pero también tener esa cercanía y decirle, ¿cómo estás mi bebé? Y le llevan otro mameluquito y le llevan otra ropita. Y eso se sigue haciendo en esos lugares. Por eso les digo, el componente que tenemos aquí en el Día de Muertos, en el concreto, lo que festejamos en México, no es tanto el amor por la muerte y la festividad. Yo diría que es más bien la emotividad. Yo diría que es más bien eso. Es más bien un poquito la esperanza, ¿no? De que al final las despedidas no sean definitivas. Y pues bueno, me parece que entonces nada más, así como recordatorio, pues son esos, no, porque también tenemos en el cine la de Macario, por ejemplo, la película de Macario, que por cierto ya la recolorearon con inteligencia artificial y ya está en YouTube así gratis, con inteligencia artificial recoloreada en 4K, por si la quieren ver. Algunos dicen, ay, no, es que pierde su encanto, pero ¿qué más da? La fotografía de Gabriel Figueroa vale la pena verla en 4K. Es hacerle un poquito de justicia al hombre, que siempre reveló en taller, en cuarto oscuro, y nosotros, ahí está tu foto, ¿no? De volada. Los Caifanes, también, que aunque siempre la pasan en Navidad, pero es una película que realmente le rinde mucho culto a la muerte. ¿Por qué? Porque dicen algunas malas lenguas, no, ni tan malas, pero lenguas, digamos, especializadas, como la historiadora mexicana Elsa Malvido, que ha escrito mucho sobre el Día de Muertos. Ella dice que precisamente fueron entre los muralistas de los 50, entre Octavio Paz y Carlos Fuentes, dicen que ellos inventaron el Día de Muertos, que no existía como tal. Pero bueno, si así fue, pues fue una gran invención. La cuestión es que precisamente Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis y un poquito también Octavio Paz intervinieron para el guión de Los Caifanes. Por eso es que sale de Santa Claus borracho Carlos Monsiváis precisamente en esa película, por si no lo sabían. Permítanme, saludcita. Y una película que casi nadie conoce, pero que es de la compañía de títeres La Troupe, que se llama Calacán. Igual búsquenla, también está en YouTube. Es infantil, pero es muy interesante, porque es así, era de los tiempos en los que, es del 86, en los tiempos en que parecía que el Halloween nos iba a ganar la partida, nos iba a desaparecer el Día de Muertos. Pero afortunadamente pues después hubo otras cosas más interesantes. Este es un cortometraje que se llama Hasta los Huesos. Es un cortometraje animado en stop motion, que es mexicano. También es del 2001.
Esta se llama Día de los Muertos, es un cortometraje igualmente mexicano, también como por ahí del 2005. Ya después vinieron otras, como la del Libro de la Vida, que la hizo un pocho. Por eso tiene muchas imprecisiones, pero en estética está muy bonita. Pero como es pocho, ni siquiera lo sabe nombrar bien. Por ejemplo, dice Día de los Muertos, cuando en realidad decimos nosotros Día de Muertos, ¿no? Y él considera que la festividad mayor de México es el 5 de mayo, pero eso es para los pochos. En realidad para nosotros sería, no sé, el 15 de septiembre, y yo digo que el Día de Muertos también, de hecho. Yo la considero hasta más alta que el Día de Muertos, y aparte dura más, ¿no? Dura más. Pero por eso, por esa parte que tiene esos componentes que vienen de todo el mundo, pero que también tienen ese componente de la emotividad y de la festividad al mismo tiempo. Nosotros también somos duales, somos chillones y somos argüenderos. Y el Día de Muertos nos representa, porque el 15 de septiembre solo nos representa como argüenderos, pero el Día de Muertos nos representa como chillones y argüenderos. Por eso es una fiesta más completa para nuestra personalidad de mexicanos. Pero donde sí le atinaron, donde sí hicieron investigación bien, pues fue en la de Coco, ¿no? Que esa pues es evidentemente, yo creo que el punto culminante de los retratos del Día de Muertos alrededor del mundo, y con eso fue suficiente. Y también con la película de Spectre de James Bond del 2017, donde hicieron un festival, un desfile de Catrinas que no existía, pues ya lo instituyeron, ahora ya existe. Y también tenía un antecedente en la película igualmente, donde tocaba la guitarra y era pistolero el Antonio Banderas, es de Robert Rodríguez, otro pocho. Mariachi. No, es la de Once Upon a Time in Mexico. El mariachi es la anterior. Esa es como la 2, donde ya tuvo presupuesto para contratar a Salma Hayek y a Antonio Banderas. Sí, porque el que sale en la del mariachi pues sería, yo creo que como mi primo o algo así, un desconocido. Y en esa ya también salían, decía Día de los Muertos, ahí ponía. Y pasaban unos desfilando por la calle con unas calaverotas así puestas en la cabeza. Pero a través de esas manifestaciones culturales, los gringos supuestamente nos iban a tumbar la festividad, y resulta que ellos nos dan el gran impulso para que se vuelva popular a nivel mundial y que ahora haya ofrendas de Día de Muertos en Japón, en Alemania, en España, en Venezuela, en Dinamarca. También he visto algunas fotos. Entonces, y las calaveritas pues ya son algo distintivo de México. Ya a donde vayamos y vemos una calaverita de azúcar así pintada, ya es distintiva del Día de Muertos. Entonces pues ha sido, así como los japoneses, a través sus leyendas que tenían del Japón feudal, ellos las plasmaron en el anime y en algunas películas, y se volvieron famosos a nivel mundial, le sacaron jugo a su cultura. Pues nosotros ahora lo estamos haciendo. Y a través de muchas artesanías, de muchos productos y de muchas festividades relacionadas con el Día de Muertos, pues entonces por eso es que lo vivimos de manera tan intensa, precisamente, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Por eso es que tenemos ahora un gran festival que no lo hubiera habido hace 10 años. A la gente ya casi no le interesaba, pero como subyace en nosotros, como ya lo traemos, nada más se necesitaba que nos prendieran de nuevo la mecha y nosotros nos seguimos de corrido. Y entonces, ¿cuáles son los factores distintivos del Día de Muertos? De la emotividad. Que tiene que ver con, pues, esperar a los que se han ido y con tener la esperanza bien puesta de que ahí van a estar algún día. Y de que lo que ponemos, lo ponemos con amor, porque tenemos esa certeza de que a lo mejor por un ratito pueden estar acompañándonos, ¿no? Eso es lo que no tienen otras festividades. ¿Qué otro elemento tiene? Pues también la solemnidad, que eso lo vino a aportar pues la parte de la religión, ¿no? La solemnidad, que tiene que ver con el recordar, el conmemorar y poner la simbología religiosa. Y por supuesto, ¿qué otro factor tiene? Pues el factor de la fiesta, el factor festivo, que como les digo, en esencia, esas son las tres de las características más importantes de los mexicanos, ¿no? Somos chillones, somos devotos y somos argüenderos. Y ninguna otra fiesta nos representa de mejor manera que el Día de Muertos. Que el invitado. ¿Y de dónde viene entonces? Recordemos, de la cosmogonía azteca, del Samaín o fiesta de la cosecha en Europa, y de las festividades cristianas.
Y recordando esto, pues ya es como concluye nuestra conferencia.